Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. ¿Habías pensado alguna vez que saber comunicar es también saber interrumpir? En este nuevo episodio del podcast Créete el Cuento, quiero compartir con ustedes una técnica de 5 pasos para la interrupción inteligente. Cómo detener monólogos con elegancia. Claro, muchas personas, el problema que tienen es que interrumpen demasiado. Este episodio no viene a solucionar el problema que muchas personas tienen que interrumpen sin parar. Este episodio no se hace cargo de eso. Para eso grabaremos otro episodio. Este episodio viene a hacerse cargo cuando el problema que tenemos es que la persona que tenemos al frente habla sin parar y nosotros, como receptores de ese mensaje, no sabemos qué hacer frente a esa otra persona que parece que lo único que está haciendo es un monólogo. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre cuando estamos en realidad frente a esa otra persona y queremos tener un diálogo y pensamos que estamos en un caso donde queremos dialogar, pero la otra persona no nos da la palabra? Bueno, quizás la otra persona no para de hablar, pero tú que estás en esa situación también tienes la responsabilidad de aprender a interrumpir. Pero nos cuesta muchísimo. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando esa otra persona en tu trabajo o en una reunión social habla sin parar y tú internamente, en tus pensamientos, dices: "Uf, cuánto esta persona realmente habla y me gustaría decirle algo, pero no para de hablar y no soy capaz de interrumpir"? Porque no hemos desarrollado la importante habilidad comunicacional de la interrupción inteligente. Claro, nos enseñan a comunicar y existen cursos de comunicación y aprender a hablar y aprender a hacer preguntas y aprender a escuchar. Pero aprender a interrumpir es algo muy difícil y muy poco entrenado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahora, la fórmula que yo les voy a compartir en este episodio, yo la diseñé en un acrónimo que se llama la fórmula GATO. GATO porque son 5 letras y en esas letras son las 5 técnicas para una interrupción inteligente. Pero antes de eso, ¿cuáles son las frustraciones realmente que sentimos cuando no somos capaces de interrumpir? Bueno, lo que nos pasa muchas veces es que sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Las conversaciones pueden ser interminables porque el otro habla, habla y habla, se consume el tiempo, no avanza y por lo tanto es imposible así realmente tener una conversación productiva. Lo otro que ocurre, me ha pasado muchísimo a mí, es que no puedo expresarme porque la otra persona no para de hablar. Otra cosa es que me agoto porque la otra persona habla y habla y habla y yo internamente estoy tratando de decir algo, pero no tengo la capacidad de interrumpir, aunque me gustaría. Entonces hay un deseo ahí frustrado y no soy capaz de decir lo que quiero decir. Pero internamente mis pensamientos dicen: me gustaría poder decirlo, pero soy incapaz de interrumpir. ¿Qué hacemos frente a esa otra persona que habla sin parar? ¿Cómo desarrollo una interrupción inteligente? Queridos, la fórmula GATOS. G-A-T-O-S. Es la fórmula de 5 pasos para detener monólogos con elegancia. La G es
G de gestos, gestos de atención. Y es aquí donde entra la importancia de los gestos y, por lo tanto, el lenguaje corporal. Por ejemplo, si la otra persona está hablando sin parar y tú deseas interrumpirlo de forma asertiva, por supuesto aquí estamos hablando de interrumpir de forma asertiva. No se trata de faltar el respeto o ser violento, por supuesto. Aquí la fórmula gatos para la interrupción inteligente es una forma de interrumpir, pero una forma de interrumpir de forma asertiva. Ya, ¿y por qué elegí? Algunos me han preguntado, ¿por qué elegiste la fórmula gatos? Bueno, yo creo que los gatos tienen esa inteligencia, esa suavidad, ese arte felino de ser muchas veces suaves y ser capaces de ingresar en lugares con esta elegancia. Por eso el nombre de este episodio, como de tener monólogos con elegancia. Entonces, la G de gestos es usar el lenguaje corporal. Puedes levantar tu mano si la otra persona está hablando sin parar. A mí me ha funcionado muchísimo a veces hacer así. No se trata también de ser como condescendiente o decir, levantar la mano como si estuviéramos en el colegio, no necesariamente, pero al hacer algún gesto corporal, si estoy así escuchando el monólogo del otro y no me muevo y estoy como una momia, la otra persona no va a hacer ningún cambio y va a seguir hablando. Entonces puedo moverme, levantar la mano, quizás inclinar un poco la cabeza, hacer algún tipo de movimiento que la otra persona vea de que yo quiero algún cambio en la conversación, quiero interrumpir, quiero moverme, quiero que la otra persona haga un cambio, quizás que la otra persona haga una pausa. Entonces, muevo mis manos, quizás muevo un poco mi cabeza, digo, hey, me gustaría decir algo, pero usando el cuerpo, quizás gestos faciales, acercarme un poco más a la persona. La G de gatos es usar tu lenguaje corporal para generar algún tipo de cambio en esa interacción. Esa es la G de gatos. La A de gatos es asegurar la atención, pero con cortesía. ¿Cómo se hace? Aquí sí yo voy a decir algo. Puedo decir, por ejemplo, disculpa la interrupción, pero quisiera aportar algún punto relevante. Entonces, en la A de gatos, aquí yo sí digo algo. Aseguro, es asegurar la atención. Y efectivamente sí digo algo. Por ejemplo, otra forma que yo puedo asegurar la atención es digo, perdona la interrupción, ¿puedo compartir brevemente mi perspectiva? O permíteme agregar algo a esta conversación, por favor. Entonces, con la A, lo que estoy haciendo es que estoy asegurando la atención, con cortesía, obviamente, pero lo estoy haciendo ya no solamente con el lenguaje corporal, sino que estoy usando las palabras que salen de mi boca. Y ahí sí, efectivamente, directamente interrumpo, a pesar de que quizás la persona no ha hecho una pausa, pero yo sí directamente digo algo y puedo decir disculpa o perdona la interrupción o permíteme agregar algo. Esa es la A de gatos. La T de gatos es tomar la palabra. La T de tomar la palabra de forma directa. Puedo decir, por ejemplo, entiendo tu punto o comprendo lo que estás diciendo. O puedo decir, por ejemplo, aprecio, aprecio tus ideas, por ejemplo. Eso es algo que también puedo decir. Aprecio tus ideas y me gustaría también agregar algo. Entonces, tomar la palabra y aquí lo que podemos hacer es esperar que la otra persona llegue a un punto. Claro, quizás la otra persona quizás habla sin parar, pero todos en algún punto llegan a un punto. O tiene que respirar la otra persona. En algún punto la otra persona va a tener que llegar a algún punto, respirar. Aprovecha esos puntos al final de la frase de la otra persona que parece hablar sin parar. Ahí puedes tomar la palabra. Aprovecha, tiene que estar escuchando atentamente. Porque cuando la otra persona llega a un punto o respira, ahí tú puedes usar la T de gatos y puedes decir, comprendo lo que estás diciendo o entiendo tu punto de vista y me gustaría agregar esto. Esa es la T, entonces, de tomar la palabra, aprovechando las pausas de la otra persona. Luego la O de gatos es oportuna intervención con empatía. Oportuna intervención. El ejemplo es acá, por ejemplo, no quiero interrumpir demasiado, pero que sería valioso explorar también tal o cual cosa. O entiendo tu perspectiva.
Y aquí con empatía, es decir, que valido lo que la otra persona dijo, entiendo tu perspectiva o agradezco tus comentarios, pero también es a través del lenguaje verbal. Y a veces hay que meterse, simplemente como atreverse a que efectivamente sea eso. Eso es otra forma de hacerlo. Esa es la O, tiene que ser oportuno y también con empatía. Y finalmente la S de gatos es señala tu intervención de manera respetuosa. Entonces yo digo, por ejemplo, a ver, gracias por permitirme compartir mi punto de vista, o aprecio tu comprensión, o gracias por tu paciencia, me gustaría así contribuir algo más. Entonces, básicamente, la fórmula gatos es, en resumen, gesto de atención, asegura la atención con cortesía, toma la palabra de forma directa usando los puntos o las pausas de la otra persona cuando está respirando. Recuerda que gestos de atención tiene que ver con usar tu lenguaje no verbal, usando el cuerpo, usando el gesto de las manos. Y también tiene que ser de forma empática, reconociendo lo que la otra persona dijo, diciendo, aprecio esa idea que dijiste y permíteme decir esta otra cosa. Es decir, colgándote de lo que la otra persona dijo para intervenir. Entonces, usando la fórmula gatos, usando tu cuerpo, tus palabras de forma asertiva, estando escuchando y aprovechando esos momentos específicos en que la otra persona hizo una pausa, podemos empezar a interrumpir de forma inteligente y también detener esos monólogos con elegancia y así hacer que las conversaciones que a veces sin una intención negativa, que son solamente monólogos, pueden ser diálogos y así sentirnos mucho más confiados cuando interactuamos con otras personas en el trabajo o también con nuestros amigos. Si te gustó el contenido de este live o de este episodio, los invito a compartir este live y también a escuchar los más de 150 episodios en este podcast. Créete el cuento en Spotify o en cualquier plataforma donde escuchas podcast. Gracias y nos seguimos escuchando y viendo en el próximo episodio.